Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con la mejor energía porque traigo un notición que, les va a volar la cabeza. Soy tu nombre / nombre del canal, y les doy la bienvenida a su canal favorito de chismes, exclusivas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Hoy 25 de mayo de 2025, la farándula está que arde porque traigo una bomba, un bombazo como dice el título, que involucra a dos de las figuras más queridas y talentosas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Después de años de rumores, especulaciones y deseos fervientes de sus fans, parece que algo increíble está pasando. Antes de que me exploten los comentarios preguntándome ¿qué pasó? Les pido que se relajen, que se pongan cómodos, que se preparen un cafecito turco bien cargado porque esto va para largo y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Cada suscripción nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Madrugador, que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la pantalla literalmente ardía cada vez que Sanem y Can, sus personajes, se cruzaban. Los fans obviamente enloquecieron y empezaron a fantasear con la posibilidad de que ese amor traspasara la pantalla. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad fue otra. Ambos negaron cualquier relación sentimental, argumentando que solo eran buenos amigos y colegas. Demet posteriormente se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que duró poco más de un año y terminó en divorcio. Can, por su parte, también ha tenido sus romances, pero ninguno lo suficientemente serio como para llegar al altar. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Por qué digo que algo increíble está pasando? Bueno, mis queridos chismosos, la información que les traigo es de primera mano, de fuentes cercanas a ambos actores y, créanme, es bastante jugosa. Desde hace algunas semanas, han empezado a circular rumores sobre un posible acercamiento entre Can y Demet. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque siempre intentando pasar desapercibidos. Primero en un restaurante en Estambul, donde, según testigos, se mostraron muy cómplices y cariñosos. Después, en una galería de arte, admirando las obras de un artista emergente. Y la semana pasada, fueron fotografiados saliendo del mismo edificio, con unas sonrisas que lo decían todo. Pero, aquí viene lo mejor. Mi fuente me confirmó que Can y Demet están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo escucharon bien, una nueva serie. Aún no se conocen muchos detalles, pero se sabe que será una comedia romántica ambientada en Italia, donde Can reside actualmente. Al parecer fue él quien propuso a Demet para el papel principal, convencido de que la química entre ellos sigue intacta. Y mis amigos, si a eso le sumamos los rumores de romance, la cosa se pone aún más interesante. Según mi fuente, la cercanía que están mostrando durante el rodaje es palpable. Risas, miradas cómplices, abrazos, todo apunta a que la chispa que encendió Erkenci sigue viva y, esta vez, podría convertirse en algo más. Claro, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Ambos son muy discretos con su vida privada y prefieren mantener el misterio. Sin embargo, las imágenes y los testimonios hablan por sí solos. Además, sus fans, que son los mejores detectives del mundo, han recopilado pruebas irrefutables en redes sociales, fotos donde se les ve usando la misma ropa, comentarios en Instagram con emojis sospechosos y hasta un vídeo donde se escucha la voz de Demet en el fondo de una historia que subió Can. La locura total. La hashtag #CanDemet, como siempre, es tendencia mundial y los fans están que no caben de la alegría. Muchos creen que esta es la oportunidad que estaban esperando, que por fin podrán ver a sus ídolos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Pero seamos realistas, también hay que ser cautelosos. No podemos dar nada por sentado hasta que ellos mismos lo confirmen. Quizás solo son buenos amigos, colegas que disfrutan trabajando juntos. O quizás, y esto es lo que todos esperamos, están dándose una nueva oportunidad, dejando que el amor florezca sin presiones ni expectativas. Lo que sí es cierto es que este nuevo proyecto juntos ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans. La expectativa es enorme y todos están ansiosos por verlos en pantalla nuevamente. La serie promete ser un éxito rotundo,
no solo por el talento de ambos actores, sino también por la historia de amor que podría surgir entre ellos. Imaginen las escenas románticas, los besos apasionados, las miradas llenas de amor. Sería simplemente mágico. Y si esa magia traspasa la pantalla, si Khan y Mehmet deciden darle una oportunidad al amor, creo que sería una de las noticias más importantes del año. Ahora bien, no todo es color de rosa. También hay que tener en cuenta que ambos han pasado por momentos difíciles en sus relaciones anteriores. Mehmet, como les comentaba, se divorció hace poco y seguramente aún está sanando heridas. Khan, por su parte, ha sido muy reservado con su vida amorosa y no sabemos qué busca en una pareja. Además, la presión mediática puede ser abrumadora. Los fans, aunque los adoran, a veces pueden ser muy intensos y exigentes. Si Khan y Mehmet deciden estar juntos, tendrán que lidiar con la constante atención de los paparazzi y las expectativas de sus seguidores. Pero a pesar de todo, creo que vale la pena arriesgarse. El amor es un sentimiento hermoso que merece ser explorado. Y si Khan y Mehmet sienten algo el uno por el otro, si hay una conexión real entre ellos, creo que deberían darle una oportunidad. Imaginen la felicidad de sus fans, la alegría de verlos juntos, amándose y apoyándose mutuamente. Sería un cuento de hadas hecho realidad. Y quién sabe, quizás esta vez el final feliz si sea posible. Así que, mis queridos chismosos, solo nos queda esperar y ver qué pasa. Estaré atenta a cualquier novedad y les mantendré informados de todo lo que ocurra. Mientras tanto, les invito a que dejen sus comentarios, a que me cuenten qué opinan de todo esto. ¿Creen que Khan y Mehmet deberían estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una serie romántica? Déjenme saber sus opiniones. Para concluir, recapitulando, la noticia bomba de hoy es que Can Yaman y Demet Özdemir están trabajando juntos en una nueva serie en Italia y los rumores de romance se han intensificado. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, las pruebas y los testimonios apuntan a que algo más podría estar pasando entre ellos. Sus fans están enloquecidos y esperan ansiosamente una confirmación. Solo el tiempo dirá si esta vez el amor traspasa la pantalla. Y bien, mi gente linda, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y exclusivas. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional. Recuerden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras noticias. Y por último, déjenme un like si les gustó el vídeo. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. La cosa no termina aquí. Porque después de soltar esta bomba, no me quedé de brazos cruzados. No, señor. Profundicé en la investigación, hablé con más fuentes, saqué a relucir mis dotes detectivescas y les tengo aún más detalles jugosos sobre este posible romance renacido. Asterisco, asterisco, la conexión italiana y el papel de Ferzan Özpetek, asterisco, asterisco. Como ya les conté, la nueva serie se rodará en Italia, país que Can Yaman considera su segundo hogar. Y aquí viene un dato clave: la producción está buscando activamente la colaboración de Ferzan Özpetek, el aclamado director turco-italiano. ¿Por qué es esto importante? Porque Özpetek es un maestro a la hora de retratar relaciones complejas y emociones intensas, y su estilo cinematográfico encajaría a la perfección con la dinámica entre Can y Demet. De hecho, según mi fuente, fue el propio Can quien sugirió el nombre de Özpetek a la productora. Se rumorea que Can admira profundamente el trabajo del director y cree que él sabría sacar el máximo partido a la química entre ambos actores. Imaginen las posibilidades: una comedia romántica con el toque distintivo de Özpetek, con escenas llenas de pasión, melancolía y por supuesto paisajes italianos de ensueño. Sería un verdadero deleite para los sentidos. Asterisco, asterisco, los guiños en redes sociales, el lenguaje secreto de Can y Demet, asterisco, asterisco. Como buenos detectives, los fans de Almohadilla Can Demet han estado analizando cada publicación, cada comentario, cada me gusta en las redes sociales de los actores. Y han encontrado patrones interesantes. Por ejemplo, ambos han publicado fotos de paisajes italianos en fechas similares, aunque no se hayan etiquetado mutuamente.
También han utilizado emojis que podrían interpretarse como mensajes en clave, corazones, soles, lunas. Todo un código secreto que solo ellos parecen entender. Pero lo más revelador, según los fans, son los comentarios que se dejan en sus respectivas publicaciones. Frases aparentemente inocentes como "te echo de menos" o "pensando en ti" podrían estar dirigidas el uno al otro. Algunos incluso han notado que Khan ha empezado a seguir cuentas de Instagram relacionadas con Demet, como la de su estilista personal o la de sus amigas más cercanas. Es como si Khan estuviera intentando acercarse a Demet a través de su círculo íntimo. *** El divorcio de Demet, un obstáculo superado, ***. El divorcio de Demet Özdemir de Oğuzhan Koç fue una sorpresa para muchos. Aunque su matrimonio parecía sólido, la realidad era otra. Se rumorea que la incompatibilidad de agendas y las presiones mediáticas fueron los principales detonantes de la ruptura. ¿Pero podría haber habido algo más? Algunos creen que la sombra de Can Yaman siempre estuvo presente en la vida de Demet, y que su química innegable con el actor fue un factor que contribuyó al fracaso de su matrimonio. Ahora que Demet está soltera y Can está libre de compromisos, ¿será este el momento perfecto para que ambos se den una nueva oportunidad? La respuesta, por supuesto, solo la tienen ellos. Pero lo que sí es cierto es que el divorcio de Demet ha eliminado uno de los principales obstáculos que impedían una posible relación entre ambos. *** La presión de los fans, un arma de doble filo, ***. El fandom de Almohadilla Can Demet es uno de los más apasionados y dedicados del mundo. Han creado páginas de fans en todas las redes sociales, han organizado eventos y encuentros, y han defendido a sus ídolos a capa y espada. Pero ¿podría esta pasión desbordada convertirse en un arma de doble filo? La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Si Can y Demet deciden estar juntos, tendrán que lidiar con la constante atención de los paparazzi y la exigencia de sus seguidores. Algunos fans podrían incluso llegar a ser posesivos y celosos, lo que podría generar conflictos y tensiones en la pareja. Por eso es fundamental que Can y Demet mantengan la calma y la discreción, y que no permitan que la presión externa influya en sus decisiones. Deben recordar que su felicidad es lo más importante, y que no tienen que complacer a nadie más que a ellos mismos. ***, que busca Can Yaman en una pareja, ***. Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida amorosa. Ha tenido varias relaciones, pero ninguna ha sido lo suficientemente seria como para llegar al altar. Se rumorea que es un hombre muy independiente y que valora mucho su libertad. También se dice que busca una mujer que lo entienda, que lo apoye en sus proyectos y que no le tenga celos de su éxito. Demet Özdemir, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y talentosa. Ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida, y ha conquistado al público con su carisma y su belleza. Además, tiene una gran conexión con sus fans y es muy activa en las redes sociales. ¿Podría ser Demet la mujer ideal para Can? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que ambos comparten muchos valores y que tienen una gran admiración mutua. ***, el futuro de Almohadilla Can Demet, un cuento de hadas o una simple amistad, ***. La pregunta del millón es: ¿veremos a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, amándose y felices, en la vida real? La respuesta es incierta. Podría ser que todo esto sea una simple fantasía de los fans, y que Can y Demet solo sean buenos amigos y colegas. O podría ser que estemos ante el inicio de un nuevo cuento de hadas, una historia de amor que traspasa la pantalla y que conquista corazones en todo el mundo. Lo que sí es cierto es que la expectación es máxima. Los fans de Almohadilla Can Demet están que no caben de la alegría y esperan ansiosamente una confirmación. Mientras tanto, nosotros, los chismosos profesionales, seguiremos investigando, recopilando información y trayéndoles todos los detalles de este posible romance renacido. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les prometo que tendremos muchas más exclusivas sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Manténganse conectados y prepárense para la locura. Y recuerden, suscríbanse, activen la campanita y dejen sus comentarios. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Besos y abrazos. Hasta la próxima. No se olviden de seguir soñando con Almohadilla Can Demet. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde.
Y nosotros los fans nunca perdemos la esperanza de ver a nuestros ídolos juntos y felices. Hasta la próxima.